Estamos junto a ustedes, amigos televidentes. Nos acompaña Juan Carlos Casinelli, él es asambleísta de Alianza País. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy 12 de octubre, Día de la Raza, así se los menciona en el continente americano. Durante el día de hoy la Asamblea ha tomado reflexión, va a tomar reflexión durante esta semana de los hechos que ya han pasado del 30 de septiembre hasta acá. Llevamos 12 días. Hoy es el momento de trabajar y comenzar a hacer pues leyes para el país. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nosotros hoy tenemos una agenda legislativa. Básicamente vamos a seguir tratando la derogatoria de una cantidad de cuerpos legales que la Comisión de Justicia viene analizando, son más de 1000. Eso no tiene un problema de debate porque realmente lo hemos sacado adelante por mayoría. Pero ¿y cuál es el debate? Seguramente un punto de cambio del orden del día que quedó pendiente en la sesión anterior, que era una resolución en torno a los hechos del 30 de septiembre. ¿En qué se analiza ahí? ¿Los que participaron, los involucrados? No. ¿O desde la propia Asamblea? Desde la propia Asamblea ahí lo que estamos proponiendo, y lo propuso País, con el liderazgo ahí de César Rodríguez, es una resolución, primero que reconozca ante la opinión pública y que haga un pronunciamiento de parte de la Asamblea de que se dio un intento de golpe de Estado. Segundo, de que se busque a los responsables a través de una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Y tercero, que se respalde irrestrictamente al presidente de la República, sobre todo en esos momentos tan complicados que vivimos. ¿Ahí se va a analizar a los conspiradores, como lo mencionan así entre comillas, dentro de la Asamblea? Dentro de la Asamblea no, ese entre comillas... digo por gente de Sociedad Patriótica. No, de acuerdo, es parte de una manera de distraer. No, la Asamblea no está para analizar a los conspiradores, la Asamblea está para pronunciarse, para legislar y fiscalizar. Obviamente tiene que exigir de parte de la Fiscalía General de la Nación que haga todas las investigaciones para conocer a autores, cómplices y encubridores, auspiciadores, impulsadores de este tipo de manifestación que se dio el 30 de septiembre. Dentro de ese marco, bueno, ¿qué va a llevar hoy por sí la Asamblea? De una vez que los hechos se conocen, han sido difundidos a nivel mundial, se buscan soluciones, se buscan dar con los, castigar a los que estuvieron dentro de esa revuelta. Pero ¿hacia dónde hay que llegar con la Asamblea? ¿Hacia un gran diálogo interno, nacional y sobre todo de bloques para buscar salidas y alternativas? Es correcto, Luis. Nosotros desde antes de los hechos del 30 de septiembre, pero yo creo que afianzados con los hechos de esa fecha, hemos podido consolidar acuerdos legislativos en función de las próximas leyes que tenemos que tratar. Hoy con una mayoría. Nosotros con una mayoría, nosotros obviamente necesitamos esa mayoría para sacar las leyes adelante, mientras que hay una minoría que no es que busca reformar las leyes desde la óptica de sus ideologías, sino que busca archivar todo lo que se presente. ¿Pero qué tanto y cuánto le han dado pues objeción a los planteamientos de ellos? Bueno, nosotros hemos sido como bloque país totalmente, con total apertura para tratar las objeciones de ellos. No se olviden que no es en el pleno donde se resuelven las leyes finalmente, sino en todo el proceso de construcción en las comisiones donde vienen participando las distintas bancadas a través de sus delegados y comisionados. Sin embargo, a pesar de votar a favor de proyectos de ley, a pesar de llegar a acuerdos legislativos, en el momento de la votación parece que especulan siempre con la teoría del archivo de todo lo que se puede. Pero les recuerdo que vienen justamente las objeciones también desde el Ejecutivo. Bueno, eso es parte de un derecho legítimo, ¿no?, del Ejecutivo, ¿no? Y entonces la Asamblea, ¿dónde está el papel de desarrollar justamente los proyectos y leyes? En el papel que viene desarrollando precisamente, en la construcción a través de las comisiones, en los diálogos, en los acuerdos legislativos, y obviamente el veto no tiene que verse como una facultad de legislar, es de colegislación. ¿Qué significa? Que a través del veto, aquellos que puede no haber considerado la Asamblea y ser de vital importancia, desde la óptica del Ejecutivo se puede incorporar y será cuestión de la Asamblea allanarse o no. Nosotros en el tema de los vetos, no es como se piensa que nos allanamos a todos. Nosotros nos allanamos, nos ratificamos, discutimos todos los vetos, creo que con mayor responsabilidad que en la mayoría de las bancadas. Llama a la reflexión los hechos del 30 de septiembre a ustedes como asambleístas, para poder comenzar a dar otro paso, otro giro, dejar lo que fue del 30 de septiembre atrás la Asamblea? Por supuesto que llama a la reflexión. Pues ¿y a qué reflexión? A la primera reflexión de que hay que legislar con total responsabilidad, que hay que buscar los espacios de socialización debido para que se tenga pleno conocimiento de sobre qué materia se está legislando. Yo creo que una parte importante de los hechos que se dieron el 30 de septiembre a nivel de la policía deviene seguramente de un desconocimiento del alcance de la norma que se estaba legislando.
Y de ahí que hoy en día, cuando ya han pasado estos 12 días, podemos denotar que si bien es cierto todavía existen temas de discrepancia que se anuncian a través de medios, etcétera, también es cierto que cada vez se clarifica más el alcance de la ley y su sentido. ¿Y qué responsabilidad jugaron ustedes justamente en esos momentos? Nosotros la responsabilidad de legislar de acuerdo a un proceso que se venía dando no de días, sino de meses. Nosotros como bloque de país insistimos, Luis, en que somos los más deliberantes, los que más criticamos, los que más actuamos, los que más buscamos consenso, los que más nos reunimos. Es decir, intentamos tener la iniciativa en todo momento. No tenemos, creo yo, esa respuesta de todos los bloques de oposición que simplemente buscan oponerse por oponerse, sin buscar los temas de fondo. Hoy se vienen otros proyectos, otras leyes. ¿Cómo van a actuar? En base a esa, se dice por parte del otro de la prepotencia, de ir a votar por votar, o van a buscar ese diálogo que el país necesita ir a la Asamblea. Recuerde cómo está la credibilidad de la misma. Mire, la credibilidad es un problema, lastimosamente, pero el tema de la... Antes mismo, ¿cómo estaba? ¿Cómo sí, decirlo hoy? La Asamblea Nacional recibe también palos de distintos sectores que quieren en un momento dado posiblemente desviar la atención. Pero hoy han recibido de todos lados. Así es, así es. Y yo no lo voy a desconocer ni a defender a ultranza. Simplemente lo que le voy a indicar es que a partir de hoy, de acuerdo a su pregunta, nosotros tenemos que seguir buscando los acuerdos legislativos que permitan sacar adelante las leyes. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con el proyecto de ley económica urgente de finanzas públicas. Es una ley de absoluta responsabilidad, la hemos discutido ayer profundamente a nivel de la comisión y pensamos sacarla adelante sin necesidad de que entre por el Ministerio de la Ley. Ajá. Mire, y como usted dice, finanzas públicas, ¿le escuchó al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil hablar acerca de eso también? ¿Qué les pone a pensar? Lo he escuchado muy bien al alcalde de Guayaquil porque es el alcalde además de mi ciudad, me interesa saber qué es lo que opina. Ayer en la comisión ha estado pues un miembro de su bancada política permanentemente, el abogado Roche, indicando y se le ha preguntado cuáles son los puntos que le preocupan, entre otros, al alcalde de Guayaquil. Y yo creo que el tema de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus competencias está totalmente precautelado en el texto que vamos a debatir seguramente entre viernes y sábado de esta semana. Pero tienen que hacerlo muy bien, si no iba a haber una resistencia. Bueno, el llamado a la resistencia yo creo que es un llamado muy anticipado que ha hecho el alcalde de Guayaquil. Yo entendería que lo que ha querido decir, entendería eso, es que Guayaquil a través de su municipio está pendiente de lo que pueda o no pueda tratarse en cuanto que afecte o no a la autonomía y sus competencias del municipio de Guayaquil, pero en todo caso yo le ratifico de la discusión de ayer, hemos analizado profundamente la ley y yo creo que no hay ningún riesgo de aquello. ¿Y cuáles son los puntos más concretos y de mayor dificultad dentro de ese proyecto? Yo creo que se dividen en dos partes porque la ley tiene dos grandes campos, ¿no? El primer campo de planificación, y en el área de planificación, insisto, una de las preocupaciones que nosotros responsablemente hemos revisado, que no sean preocupaciones, sino que definitivamente queden descartadas, es el tema de la afectación a la autonomía de los gobiernos a través de un organismo rector que pudiera estar manejado por un Consejo Nacional de Planificación. Ahí va a reclamar todos los municipios. Sí, pero cuando ya se lee la versión que va a ser puesta a consideración para debate, insisto, esta misma semana, se ve que esa parte, en los puntos donde pudieran haber discrepancias o errores en el proyecto que nos fue enviado a la comisión, nosotros hemos trabajado seriamente para aclararlos y remarcar siempre la autonomía de los gobiernos descentralizados. Y por otro lado, en el segundo aspecto, el tema del manejo de las finanzas públicas, pues hay temas que se mantienen como aquel del margen del 15% del ministro de Finanzas para el presupuesto año a año, o aquel de la potestad de inversión en bonos del Estado, que yo creo que quedaron suficientemente aclarados el día de ayer y que van adelante. ¿Cómo está actuando la oposición en ese tema? La oposición ayer, pues para darle un balance de votos en la comisión, obviamente el informe para segundo debate fue aprobado por 6 votos a favor de país, 2 abstenciones de Sociedad Patriótica, voto en contra del PRIAN, aunque dijo que votaba en contra únicamente porque esa era la decisión de la bancada en la posición del archivo, pero que reconocía que en la mesa se había discutido y se habían hecho los cambios necesarios a beneficio de la ley. Entonces, yo creo que en el fondo la oposición sabe de la importancia de esta ley y espero que de una manera
responsable saque este tema adelante, ¿no? ¿Alguna inquietud? A mí me había llegado el día de ayer de Imbabura, me decía, pregúntele a alguien de oposición o de Alianza País cuál es la relación de los dos dentro de la Asamblea para los proyectos de ley después del 30 de septiembre. ¿Hay esa amistad, hay esa diferencia o, mejor dicho, desde el otro punto de vista, ese marco referencial para poder hacer leyes conjuntamente? En materia política, en cuanto a declaraciones, hay un distanciamiento, porque obviamente mientras en lo político, por las declaraciones que se dieron pidiendo amnistía, mientras nosotros veíamos una realidad totalmente distinta junto con la ciudadanía. En materia legislativa nosotros no tenemos distanciamientos en la medida en que tenemos que sentarnos siempre a discutir y conversar, y yo creo que en ese sentido las relaciones siguen siendo las mismas de siempre, pero en materia política sí dejamos sentado nuestra posición, ¿no?